Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a una charla conferencia de la Orden Rosacruz fundada por el venerable maestro Onjo Wamson. En esta ocasión vamos a hablar de los Señores del Fuego. Bien, el fuego ha sido desde tiempos inmemoriales uno de los elementos más fascinantes y reverenciados por la humanidad. Su calor, su luz, su capacidad transformadora lo han convertido en un símbolo cargado de significado. Presente en mitologías, culturas, religiones y vías iniciáticas como la alquimia. Su dualidad es evidente. Es un recurso indispensable para la vida, pero también un poder destructivo. Esta ambivalencia lo coloca en el centro de múltiples relatos, donde su presencia representa tanto creación como destrucción, purificación y renovación. En la mitología de diversas culturas, el fuego está íntimamente ligado al origen de la civilización. En la antigua Grecia, por ejemplo, el mito de Prometeo destaca cómo este titán desafió a los dioses al robar el fuego de los cielos y entregárselo a la humanidad. Este acto no solo otorgó al ser humano la capacidad de cocinar alimentos, calentarse, sino también la chispa del conocimiento y la cultura, lo que marcó el inicio de su evolución como especie consciente. Prometeo fue castigado por Zeus, lo que subraya la naturaleza divina y peligrosa del fuego. Es un regalo, pero también una fuerza que debe manejarse con sabiduría. Así, de esta manera, en breve veremos la extraordinaria importancia que tiene utilizar adecuadamente la sustancia que contiene el fuego desde el punto de vista alquímico. En la mitología hindú, el dios Agni es la deidad del fuego, reverenciado tanto en los sacrificios como en las ceremonias sagradas. Agni no solo es el mensajero que lleva las ofrendas a los dioses, sino que también simboliza la purificación y la transformación, principios fundamentales de la espiritualidad hindú. En los Vedas, el fuego es descrito como el puente entre el mundo material y el divino, lo que le confiere un papel central en la conexión del ser humano con el cosmos. A lo largo de las culturas de América, el fuego también ha jugado un papel crucial. Para los pueblos nativos de Norteamérica, tal como vemos en la imagen, el fuego es considerado un guardián y un purificador utilizando en rituales de limpieza y en ceremonias de sanación. En las culturas mesoamericanas como la azteca, el fuego estaba vinculado con el dios Xiuhtecuhtli, deidad del tiempo y la renovación, asociado con el calor vital que mantenía el ciclo de la vida. El fuego en estas culturas no era solo una herramienta física, sino una presencia espiritual que regulaba el equilibrio ante el orden y el caos. En la alquimia, el fuego representa el principio transformador por excelencia. Los alquimistas medievales creían que todo el universo estaba en un proceso continuo de transmutación, y el fuego era el medio por el cual los elementos podían purificarse y transformarse. El fuego alquímico simboliza tanto la destrucción de lo impuro como la revelación de la verdad interna de los materiales, en un paralelo claro con la búsqueda de la iluminación espiritual, obviamente. A través de las etapas del shock que coagula, el fuego es el agente que disuelve las formas antiguas para permitir que nuevas formas surjan, evocando la idea de muerte y renacimiento, central en muchas tradiciones esotéricas. En las religiones abrahámicas, el fuego también juega un rol simbólico profundo. En el judaísmo y en el cristianismo, el fuego es a menudo asociado con la presencia divina. En la Biblia, el relato de Moisés y la zarza ardiente, por todos conocido, es uno de los ejemplos más claros donde Dios se manifiesta a través de una llama que no consume. El fuego aquí es símbolo de la eternidad, la pureza y la justicia divina. En el cristianismo, el Espíritu Santo es representado como lenguas de fuego en el evento de Pentecostés, simbolizando la iluminación y el poder transformador de lo sagrado. En el zoroastrismo, la doctrina de Zoroastro en la antigua Persia, el fuego es un símbolo central de la verdad y la luz divina. Los templos de fuego zoroastrianos, conocidos como Atash Besram, son lugares donde el fuego sagrado arde constantemente como un recordatorio de la presencia de Ahura Mazda, el dios de la verdad y la luz. Para los zoroastrianos, el fuego no solo es sagrado por su capacidad física de iluminar y calentar, sino también por su rol simbólico como purificador y defensor de la verdad frente a las fuerzas del caos y la mentira. En el contexto de la modernidad, el fuego sigue siendo un símbolo de poder y transformación, aunque ya no se le atribuyen los mismos significados mitológicos. Su capacidad para representar el cambio y la innovación y la creatividad sigue vigente.
El fuego, ya sea en el ámbito personal o colectivo, continúa siendo una fuerza que invita a la reflexión sobre el poder de la destrucción y la creación y sobre la importancia de manejar con sabiduría las fuerzas transformadoras que habitan tanto dentro como fuera de nosotros. En resumen, el fuego es un símbolo omnipresente y multifacético en la historia de la humanidad. En las mitologías, culturas, religiones y en la alquimia representa no solo la energía vital y el poder transformador, sino también el vínculo entre lo divino y lo humano. El fuego es un recordatorio constante de que, aunque las fuerzas naturales puedan ser destructivas, también son necesarias para la renovación y el crecimiento, tanto físico como espiritual. La simbología del fuego, en el contexto que nos ocupa, es trascendental. Los dioses se forjan en el fuego y el agua, elementos fundamentales de la alquimia que se utilizan en el laboratorio, donde se va realizando progresivamente la denominada gran obra. El alquimista, el aspirante a la cristificación, trata de realizar una transformación radical de sí mismo, transmutar el plomo de la muy humana personalidad en el oro del espíritu divino. Y para ello veremos que convertirse en un señor del fuego es tremendamente difícil, pero no es imposible. Lo que caracteriza a ese ente que pulula por este maravilloso planeta sin saber a dónde va ni de dónde viene es su estado hipnóptico. Nos estamos refiriendo a nosotros mismos, al animal racional. Su conciencia duerme, su existencia se circunscribe a un puro automatismo, una vida mecánica. Cumple un determinado rol para, en su devenir, alcanzar la muerte, abandonar este mundo, siendo lo mismo que millones y millones de personas, meros animales racionales. Es el ego el que tiene aprisionada a la conciencia e impide su despertar y desarrollo. De esta manera, el venerable maestro Johansson afirma, el ego es quien utiliza los diferentes cuerpos para manifestarse y satisfacerse. Para su manifestación, el ego precisa de alimentos que le permitan reparar las energías consumidas por todos y cada uno de sus cuerpos. De lo brevemente expuesto, podemos concluir afirmando que el animal racional es un trío de materia, energía y ego. No podríamos decir y conciencia o y budata, porque la chispa divina o conciencia solo en muy raras ocasiones se manifiesta en la bestia intelectual. Y esa manifestación es débil, incipiente y mínima. Todo aquello que el animal racional hace se produce a nivel de ego solamente. Es un solo yo quien en cualquier instante de la vida se manifiesta en una acción. El animal racional es yo múltiple, yo legión, y es eso que se llama ego. El animal racional es ego. El ego es pluralidad de yoes. Son cientos, miles los yoes que conforman esa legión denominada ego. Cada yo es una infinita y pequeña parte del ego. El animal racional es simple y llanamente un vehículo de expresión del ego. La legión maligna del ego mantiene dentro de sí algo que no es maligno, algo que no es propiamente del ego. Ese algo que hacemos referencia es la conciencia o la chispa divina, el budata, el alma. Por eso es necesario la muerte del ego. Si queremos que éste se debilite, debemos de realizar un control yoístico y evitar su manifestación. Bien, con respecto a los señores del fuego y la energía, los hombres solares, aquellos que con el fuego crístico se han constituido en verdaderos titanes y maestros de la rosa y la cruz, han dejado por doquier las pautas necesarias para que el animal racional se libere y de una vez por todas despierte del sueño de la conciencia. La clave para subir o para bajar en la escala evolutiva radica en el uso que se dé a la energía más poderosa que existe, la energía sexual. La situación del animal racional pasa por una extrema gravedad, debido al uso negligente e inconsciente de lo más preciado que tiene, su propia energía sexual. Dilapida de manera continua sus aguas espermáticas en continuas fornicaciones, degenerándose más y más, entrando en una espiral involutiva. La única manera de realizar un auténtico trabajo de regeneración y reconquistar su condición de el Señor del Fuego, de hombre solar, de Rosacruz, es con el sabio uso de su energía sexual. Al respecto, el venerable maestro Johansson afirma: el Enseminis es el habitáculo del fuego. La simiente humana es divina, es solar y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su Enseminis. Todas las potencialidades que posee un hombre están radicadas en el Enseminis. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente, desconoce todo el potencial de vida que se haya encerrado en su Enseminis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, es su simiente. Nada hay en el universo que tenga
que sea más valioso que la propia semilla, que la simiente. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos, qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el Enseminis? Pues es una buena pregunta. Vamos a ver si podemos ir dando respuesta a la misma. La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el Enseminis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. Continuando con el fuego, el venerable maestro Huiracocha, cuya personalidad humana correspondía a Heller, dice lo siguiente. Para los aztecas, para ellos existía el fuego, pero un fuego muy débil y tenue, casi sin acción. Entonces, Tezcatlipoca se compadece de los humanos y toma posesión de ese fuego, haciéndolo reaccionar y convirtiéndolo en sol. Según observamos, para los mexicanos también existió primeramente la luz o fuego y solo al posesionarse de ella un dios o los dioses es cuando el sol es creado. El fuego. Pero el fuego realmente, ¿qué era el fuego para los primeros hombres cuando lo veían arder en las sombras de la noche? Un compuesto de luz y de humo. Bueno, quizás algo más, porque es esto tan solo lo que se advierte cuando nos fijamos en ese fenómeno del fuego. Y es verdad, prácticamente no vemos nada más allá. Luego, si nos acercamos, se siente calor. De este modo, podemos afirmar que existe un trío de luz, calor y humo. Este humo es la parte, vamos a decirlo así, material. El calor tiene condición de alma o mediadora de energía y la luz es la parte espiritual. Es decir, fuego frío, fosfórico, pero que alumbra y resplandece y está silente en todo cuanto es. El fuego era siempre una especie de nexo o de puente entre el mundo material y el espiritual. Él es el que levanta el dedo señalando la creación al salir de él el mundo material como brote fecundo del humo y la luz. En esta misma línea, el semen está hecho de esa luz misteriosa. Ahora que la mente malévola hace que esa luz no pueda manifestarse en todo su poder, por eso el hombre que quiere operar en la luz astral tiene que ser excitado y puro, como dijo Wagner en su Parsifal. Nosotros debemos de valernos de los medios a nuestro alcance para estudiar y manejar esa luz, y por eso ha existido y existirá siempre eso que es la magia sexual. Bien, por nuestra parte, podemos afirmar que este trabajo de regeneración sexual pasa precisamente por la puesta en práctica de la transmutación alquímica de energía sexual. El venerable maestro Iwanson afirma, el alimento del Buddhata, el sustento de la conciencia, se halla en el enseminis, en la simiente. Todo aquel que vive el Maituna o arcano real proporciona átomos de altísimo voltaje para el despertar de la conciencia. Los fornicarios, aquellos que derraman el aceite sagrado, jamás logran encender las lámparas de su conciencia. Por nuestra parte, afirmamos que los grandes maestros alquimistas hacían referencia tanto a la materia prima o el mercurio, símbolo de nuestras aguas espermáticas, tal como hemos dicho, también hacían referencia a eso que era el vitriol. Y con respecto al vitriol, el venerable maestro Uberacocha afirma, la palabra vitriolo o vitriol procede de la latina vitriolus, que a su vez es diminutivo de vitrum, vidrio. Se da el nombre de vitriolo a la determinada sustancia íntima y una porción de sulfatos metálicos que eran conocidos por los antiguos con la denominación de sales. Vidrio flexible, maleable, es uno de los grandes secretos de los Rosacruz, pero es más importante todavía el vidrio líquido que ocultamente yace dentro de nosotros. Él es la sustancia primordial, lo ignoto esencial en nuestro organismo. Visita interior terrae rectificando invenies ocultum lapide. Visita el interior de la tierra rectificando encontrarás la piedra oculta. Si reunimos las mayúsculas o primeras letras de cada una de estas palabras, observamos que forman efectivamente la palabra vitriol. Dicha inscripción quiere decir, tal como acabamos de decir, pero digamos que a la manera del maestro Iracocha, visita o escudriña del interior de la tierra, rectificando encontrarás la piedra oculta. Excusamos manifestar que para el logro de cuanto se encierra en esa frase, debemos hundirnos en el interior de nuestro propio cuerpo, removiendo allí toda la escoria que arrastramos y mediante el solved coagula de los antiguos, es decir, rectificándola, poder hallar un día la piedra filosofal, que es la piedra oculta que todos poseemos o el vitriolo esencial que somos portadores. En la antigüedad existía en las distintas culturas la figura del forjador o del herrero que trabajaba en su fragua y era muy importante. Como señala Tubal,
El herrero es el único artesano tanto en los pueblos mediterráneos como entre los celtas y los germánicos que ocupa su lugar en el mismo rango que los dioses. Una de las funciones del herrero sobrenatural es la de fabricar los atributos de los dioses. Así sucede, por ejemplo, en la India, donde los enanos herreros, ribus, fabrican, entre otras cosas, los cabellos de Indra y la copa de los dioses. O en Grecia, donde los enanos, Télquinos, Hefaistos y los cíclopes fabrican el rayo de Zeus, el tridente de Neptuno y otros objetos. Además de los atributos divinos, el herrero sobrenatural es él, en ocasiones, fabrica las armas de los héroes protegidos por los dioses. Es famosa la escena de la Ilíada en que Homero describe la forja del escudo de Aquiles por parte de Hefaisto, o la importancia que se le da a la forja de la espada de Sigfrido. Se da el caso de que el herrero sobrenatural sea el arquitecto de los dioses. Cósar es en Babilonia el herrero celeste que dirige la construcción del templo del dios soberano y que equipan los santuarios de otras divinidades. Aun cuando el herrero celeste trabaja en principio para todos los dioses, destaca como colaborador y aliado del dios de la tormenta. En la mayoría de las mitologías, el dios del trueno y el rayo recibe del forjador celeste las armas que lo llevan a la victoria sobre el monstruo y o rival sobrenatural, lo que es frecuentemente, y además de esa manera, lo convierte en un dios soberano. El herrero Tat en Egipto, tal como vemos en la pantalla, forja a su vez las armas de que se sirve Horus para vencer a su rival Set. El hindú Bastri fabrica los garrotes de Nimurta, llamados machacamundos, que usa Indra en su lucha contra el dragón Vitra. Dichos garrotes se identifican con los rayos y relámpagos. Finalmente, se ha sabido que Hephaistos fabrica el rayo gracias al cual Zeus vence a Tifón. En definitiva, el herrero celeste es el cómplice directo del dios del trueno y tiene una responsabilidad cósmica en la decisiva batalla final de las fuerzas divinas y las del mal. En otro aspecto, el herrero destaca sobre todo como creador de los astros en las más variadas culturas. En varios países africanos se le atribuye a un herrero celeste la creación de las estrellas, el sol y la luna. El dios herrero finlandés, Ilmarinen, tal como vemos en la imagen, forja un sol y la bóveda celeste como tal. Entre los indios norteamericanos se dice que un herrero volvió a forjar el mundo tras el diluvio. En el mundo celta, los artesanos tienen una vez más una responsabilidad cósmica en la lucha decisiva del bien y del mal. En otro relato, el fundidor Creidne y el médico de los Tuatha Danann se unen para fabricar en 7 años una mano de plata con que reemplazar la pérdida por Nadu, dios soberano en la ya mencionada batalla. Es curioso muy curioso que, como suele ser habitual, aparece el número 7 vinculado a la fabricación o generación de algo. Aquí se habla de la fabricación en 7 años de una mano de plata con que reemplazar la pérdida por Nuadu, el dios soberano, en la ya mencionada batalla, la cual hemos comentado. Pero llama la atención el hecho de que siempre, en principio, aparezca cuando se habla de la forja de un metal, cuando se habla de lo que es la creación de alguna cuestión, el número 7, vinculado, como hemos dicho, a la fabricación o generación de algo. En este caso, hablamos de señores del fuego, forjadores que trabajan con su fragua particular. Al respecto, se nos permitirá, para llegar a una conclusión en este aspecto, mencionar un texto al cual alude el mismo Fulcanelli, el gran alquimista, que dice lo siguiente. Mas para perfeccionar nuestra obra se necesitan al menos 7 águilas, e incluso deberían emplearse hasta 9. Y nuestro mercurio filosófico es el pájaro de Hermes, al cual se da también el nombre de oca o de cisne, y a veces el de faisán. Son estas sublimaciones las que describe Calímaco en el himno a Delos, cuando dice, hablando de los cisnes, lo siguiente. Los cisnes giraron 7 veces alrededor de Delos y no habiendo cantado todavía por 8ª vez cuando Apolo nació. Esto es una variante de la procesión que Josué hizo desfilar 7 veces alrededor de Jericó, cuyas murallas se derrumbaron antes de la 8ª vuelta. Es decir, el alquimista aspirante a Rosacruz pretende transformarse en un señor del fuego y trabaja cual herrero en su fragua de Vulcano en el gabinete de los filósofos, por el fuego. ¿Cuál es ese gabinete de los filósofos? El venerable maestro Johansson nos contesta esa pregunta. El gabinete de los filósofos, el laboratorio alquimista, se halla conformado por el hornillo mágico del Laboratorium Oratorium, es el chakra coxigio. El agua es propiamente el licor seminal. Los cordones o canales Onadis, Deidad y Pingala son los tubos o conductores por donde ascienden los vapores seminales hasta el destilador o alambique del cerebro.
por medio de la transmutación del mercurio en bruto, es decir, del enseminis, de nuestras aguas espermáticas, en definitiva, del oro líquido, debe el alquimista forjar los cuerpos de naturaleza crística y aspirar a despertar más y más. Son precisamente 7 cuerpos, 7 sublimaciones las que debe de realizar el iniciado. El venerable maestro Johansson afirma: cabe indicar que los cuerpos que tiene el animal racional son producto de la fornicación, por lo que todo iniciado y con la conciencia despierta debe encender el fuego sagrado, para que en la fragua de Vulcano pueda forjar sus cuerpos solares crísticos. Solo en base a las constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística y vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas, para luego, siendo uno en el Padre, sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Para poder revertir la situación actual del estado de degeneración del animal racional, el venerable maestro Johansson afirma: la regeneración sexual es posible gracias a la transmutación de la simiente. La más importante regeneración que se logra gracias a la transmutación sexual es la transformación integral de la conciencia. Transmutación es cambio, transformación. Revolución. Transmutación sexual es cambio consciente de la mecanicidad y rutina bestial en acto voluntario y controlado íntegramente. Es transformación de la materia caótica en energía pura, ígnea, radiante, con cuyo poder divinal realizamos la más grande de las revoluciones, la revolución de la conciencia. Con la constante transmutación alquímica se logra proporcionar a la conciencia el elemento necesario que le permite despertar. La conciencia despierta precisa de energía para mantenerse despierta, para desarrollarse, y esta energía la obtiene de la simiente transmutada. Uno de los aspectos más llamativos en relación con los herreros forjadores de los mitos, cuentos y leyendas es el aspecto físico que se les atribuye. Por una parte, se suele decir que los herreros tienen un aspecto inquietante, por otro lado, son cojos o sufren algún tipo de mutilación. En concreto, Hefestos y Vulcano son cojos. El herrero de los Dogon, en Mali, se rompe las articulaciones cuando desciende brutalmente a la tierra como héroe civilizador a llevarle distintas técnicas a los hombres. En las islas Célebes, en Indonesia, existe un dios herrero llamado Langkadak, es decir, el cojo. Hay una serie de expresiones alemanas que indican hasta qué punto estuvo arraigada en este pueblo la imagen del herrero cojo. Hinke, wie Machen y Schmidt, cojear como algunos herreros, es lo que significa esa expresión. Pues bien, en el gremio alemán medieval de herreros, durante el rito de entrada del novicio, se dirigían a este diciéndole, entre otras cosas, du hings, es decir, tú cojeas. Al respecto de la cojera iniciática, el venerable maestro Johansson afirma: en principio, la figura de la representación griega o cualquier otro tipo de cultura siempre han tenido sus parámetros de copia, han copiado X, Y o Z, personaje muy ilustre, heroico, poderoso, religioso, guerrero, etcétera, han tenido sus copias. Al margen de la copia, la cojera se debe, vayamos en este caso al animal racional, al uso de su razón. Quiere vivir en un mundo de conciencia, entonces no puede estar haciendo uso de la razón. Tiene que saber trascender esa función muy normal, necesaria, vital, importante, pero que tiene que saber trascenderla con la conciencia. Mientras no logre ese tipo de trascendencia, cada uno de nosotros puede ser más o menos cojo, es decir, camina, pero dificultosamente. Trascender la razón implica entonces realizar una constante práctica de autorrecuerdo o recuerdo de sí y no dar tregua a los razonamientos vacuos y a la charla interna que nos sumerge en el sueño constante. Para poder realizar un adecuado recuerdo de sí y una adecuada autoobservación, debemos de proveernos de energía proveniente de las prácticas de transmutación sexual. Explicaremos esto al final de la charla de esta práctica. Explicaremos lo que es el recuerdo de sí al final de la charla, junto con los demás valores de la Rosa Cruz, es decir, de las herramientas que conforman lo que es la esencia de la enseñanza y su poder transformador. Acudiremos ahora a los textos clásicos de alquimia para buscar entre los autores referencias al fuego. Por ejemplo, el alquimista Ujino Savarma afirma: nuestra obra demanda dos especies de fuego, uno interno y otro externo. Han de corresponderse uno al otro de manera que el externo no se repase al interno. Nicolás Valois afirma: de manera que todo es tan solo uno si sabes dar medida al fuego y no te precipitas, cosa que ha perdido a algunos artesanos. El mismísimo Paracelso afirma: no se puede llevar a cabo ninguna operación sin el fuego, y este es el mayor secreto de este arte. En el texto del alquimista Roberto Varensis se afirma: en La gloria del mundo o la tabla del paraíso se afirma: sin este fuego nuestro arte no puede ser llevado a buen término.
Este es el fuego de los sabios, descrito en términos tan oscuros que ha sido causa indirecta de ruina de muchas gentes inocentes hasta el punto de perecer en la pobreza porque desconocían este fuego de los filósofos. En este fuego invisible se contiene todo el misterio de este arte, del mismo modo que en las tres personas de la Santísima Trinidad. Están unidas en una sola sustancia. Y también en la fuente de la naturaleza se encuentra nuestra sustancia y en ninguna otra parte de la tierra. Y nuestra piedra es fuego, y ha sido generada en el fuego y sin ser por ella consumida por el fuego. En el texto alquímico, breve disertación acerca del arte hermético, escrito por el adepto Filaletés en el siglo XVIII, se afirma: la excelencia y virtud de este fuego no hay duda de que es la causa de que los cabalistas titularan su maravilloso Aes Mizaref o fuego purificador. Este fuego solo se encuentra mediante una honda y profunda meditación. En el anónimo texto alquímico Instrucción de un padre a su hijo acerca del árbol solar se afirma: el azufre de los filósofos se esconde en la tierra virgen de los sabios, como las piedras preciosas dentro de las piedras en bruto. El alquimista Eugenio Filaleteo, en su texto El arte hermético al descubierto, afirma sobre el fuego: el fuego de los filósofos es invisible. Ireneo Filaleteo, en su texto La entrada abierta al palacio y cerrado del rey, afirma: es la naturaleza que nace sola al trabajo sin que tengas que poner la mano, si no es para aplicar exteriormente un fuego moderado. Y Fulcanelli afirma: volvamos sobre nuestros pasos y detengámonos ante la fachada sur de Notre Dame de París, justamente el pórtico llamado Saint-Anne, es decir, Santa Ana, tal como vemos en la pantalla. Este nos ofrece un solo motivo, pero su interés es considerable porque cuando describe la práctica más breve de nuestra ciencia y merece a este respecto un lugar en la primera fila de los paradigmas lapidarios. Y aquí, justamente en el pórtico Santa Ana, que es el que estamos viendo en pantalla, observamos justamente en la columna central que divide las dos puertas un detalle muy interesante. Aumentamos el detalle y vemos a San Mauricio con un báculo que nace de un dragón. El dragón generalmente representa el fuego y el báculo, obviamente, implica la columna vertebral. Bien, y al respecto, el erudito Guillot de Rubiri, en su libro La Gran Obra, y el mismo Furcanelli respecto a esta cuestión de la puerta de Santa Ana y de San Mauricio, dice lo siguiente: mira, esculpido en el pórtico derecho de Notre Dame de París, el obispo de pie sobre la dudel en el que se sublima encadenando en el limbo el mercurio filosofal. Él te enseña de dónde proviene el fuego sagrado, y el hecho de que el capítulo, siguiendo una tradición secular, mantenga esta puerta cerrada todo el año, te indica que aquí está el camino no vulgar, ignorado por la multitud y reservado al pequeño número de los elegidos de la sabiduría. Y continúa Fulcanelli afirmando: nuestros maestros en el arte cuidan muy bien de llamar la atención del lector sobre la diferencia fundamental existente entre la calcinación vulgar, tal como se realiza en los laboratorios químicos, y la que practica el iniciado en el gabinete de los filósofos. Esta no se realiza por medio de un fuego vulgar, no necesita en absoluto el auxilio del reverbero, pero requiere la ayuda de un agente oculto, de un fuego secreto, el cual, para dar una idea de su forma, se parece más a un agua que a una llama. Este fuego, este aguardiente, es la chispa vital comunicada por el Creador a la materia inerte. Es el espíritu encerrado en las cosas, el rayo ígneo imperecedero encerrado en el fondo de la sustancia oscura, informe y frígida. Por lo demás, no tardaremos en descubrir otras figuras relacionadas ya con la fabricación, ya con las cualidades de este fuego secreto encerrado en un agua que constituye el disolvente universal. Bien, hasta aquí la referencia de los alquimistas rosacruces, filósofos por el fuego. Pero, ¿cuál es este fuego encerrado en un agua? Pues en esta diapositiva, en esta imagen, tenemos la clave. Vemos justamente un rey sumergido en el agua, al cual los alquimistas denominan nuestro rey, es decir, el Cristo. Nada en nuestro mar, es decir, el Ensemis. Y para poder ahondar y entender mucho más esta cuestión, acudimos al venerable maestro Johansson cuando afirma lo siguiente: todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia, y toda conciencia es trina. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo y de la Divina Madre. Cuando se comete el crimen de fornicar, se pierde la gracia de encarnar en sí mismo al Cristo íntimo.
a la Divina Madre, al Espíritu Santo, en suma, a eso que es Dios. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina viva y palpitante en nosotros y transmutada hacia los más altos niveles de realización, de cristificación. Lo que nos hace deducir que ese fuego, ese azufre de los filósofos, ese fuego se haya contenido en las aguas de la vida y su activación se produce con el fuego externo, es decir, con las prácticas del arcano solar en la fragua de Vulcano, tal como vemos en la imagen. La inserción del falo vertical en el face horizontal sintetiza todo el modus operandi del arcano real. El face es la morada del falo. El face y el falo, bien unidos, se halla la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, del ensemis. Con este magno trabajo despierta Kundalini y asciende hasta la laringe creadora y continúa más allá. Requisito fundamental es vivir los valores para la transformación de la conciencia, vivir los preceptos divinos, amar a la humanidad, ser dueños íntegros y absolutos de la palabra, obedecer la voluntad del Padre, etcétera, etcétera. Bien, la transmutación integral es la que realizan los amantes místicos en aquella práctica que se vive entre un hombre y una mujer unidos en bodas, con el objeto de cristificarse. A esta práctica de transmutación se le denomina arcano solar, arcano real, arcano AZF, gran arcano, maituna, carezza. El trabajo con el arcano solar lleva indefectiblemente al despertar de la conciencia y de ahí a la disolución del ego. Y lo que es más, engendra realmente eso que es el amor y nos coloca en una libre disposición para hacer la voluntad del Padre. Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto, despierta en nosotros la divina serpiente de Kundalini. O sea, adviene a nosotros el fuego del Espíritu Santo, que nos lleva al pleno total despertar de nuestras facultades adormecidas y al absoluto desarrollo de nuestra conciencia. Fuego más agua igual a conciencia. Los grandes sabios de todos los tiempos y eternidades han trabajado en sí mismos con el agua del fuego, para el despertar de sus facultades internas y despertar su conciencia cósmica. Todo verdadero aspirante a la Rosacruz debe descender hasta la novena esfera y trabajar en ella utilizando suavemente el fuego y el agua. Origen de hombres, mundos y universos. La iniciación Rosacruz se la recibe en y con el sexo, con el trabajo persistente en el laboratorio oratorium y con la real castidad. La castidad real es el medio de transformar, de transmutar la simiente humana en fuego y agua. En el fuego y el agua del ígneo o bautismo enseñado por el hierofante Jesús. El fuego y el agua, producto de la transmutación, ascienden por los nadis Ida y Pingala. Ida y Pingala son los nombres de los dos testigos del Apocalipsis, y estos dos testigos son los portadores del agua y del fuego. El despertar de la conciencia solo se lo consigue trabajando constantemente con el fuego y el agua. La materia prima de la gran obra, el alimento del fuego, es la simiente sexual, el ensémenis. En el ensémenis está contenido todo aquel maravilloso poder del fuego sexual, el ens virtutis del fuego. En el Zeis y el falo bien unidos halla la clave secreta para el despertar del fuego. Lo fundamental, lo importante es evitar el orgasmo e impedir así la pérdida del licor seminal, del ensémenis. Es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana todo aquel potencial encerrado en el hueso coxigio, cuyo bendito nombre es Kundalini. La divina madre Kundalini es la misma bendita madre de Jesús el Cristo. Es María, la Inmaculada, la siempre virgen, virgen de la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con la energía sexual y ella es la madre de la energía sexual. La divina madre es la madre del sol Christus. Ella espera el instante supremo de su despertar para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Bien, los señores del fuego son hombres solares legítimamente constituidos. Ellos han trabajado en la fraga de Vulcano con el sexo. Eso que es el cosmos se ha gestado gracias al sexo. El sexo da origen a bestias, hombres, mundos y universos. El venerable maestro Johansson afirma: existe diferencia entre lo que son hombres solares y lo que son las criaturas ígneas. Los hombres solares son aquellos hombres realizados y las criaturas ígneas son las salamandras elementales del fuego. En la mitología griega, Prometeo es el titán amigo de los mortales, conocido principalmente por desafiar a los dioses robándoles el fuego. A ellos, en el tallo de una cañareja, darlo a los hombres para su uso y posteriormente ser castigado por Zeus. Por ese motivo, como introductor del fuego e inventor del sacrificio, Prometeo es considerado como el titán protector de la civilización humana. Más concretamente, indignado por este engaño, Zeus prohibió a los hombres el fuego. Prometeo decidió robarlo, así que subió al monte Olimpo y lo cogió del carro de Helios o de la forja de Hefesto,
y lo consiguió devolver a los hombres en el tallo de una cañaveja que arde lentamente y resulta muy apropiado para este fin. De esta forma, la humanidad pudo calentarse. Así, de esta manera, el venerario maestro Johansson, con respecto a Prometeo, afirma, Prometeo que roba el fuego, afirma, liberar al Prometeo, liberar al Cristo amarrado a la roca de la materia. Hay que subir a robar el fuego sagrado del cielo. Necesitamos el fuego de nuestras transmutaciones, nuestro propio fuego. Si el fuego del Espíritu Santo es en nosotros, no habrá nada que pueda abatirnos. Otro símbolo interesante indicativo del fuego de los dioses es precisamente el casco de Odín. Al respecto, también el maestro dice lo siguiente: casco con cuernos, fuego del Espíritu Santo, un símbolo primordial. Los señores del fuego se han convertido en hombres solares. El verdadero hombre es un acumulador de energía solar y su constitución está plenamente desarrollada en base a esa energía que viene incesantemente del sol y que se deposita en las profundidades de su organismo. Si la vida se manifiesta bajo múltiples y diversos aspectos gracias al agua primigenia de toda creación, en todo el sistema solar y en todo el macrocosmos, de la misma manera, en el microcosmos hombre, no en el animal racional, sino en el microcosmos hombre, el verdadero hombre solar, los hombres de fuego, la vida se manifiesta en él, en la fuente viva de sus aguas espermáticas, de su enseminis, de su simiente divina. La energía sexual es más que una modalidad de la energía solar, es energía divinal. Si la criatura humana se asimilara en sí la energía contenida en su simiente sexual, se convertiría en un hombre solar. Y este hombre se vería inmune a toda aquella derivación de la energía atómica. Un hombre solar puede pasearse entre los letales depósitos de uranio, así como por aquellos lugares donde se almacenan o desechan los residuos atómicos sin sufrir molestia alguna, menos daño o contaminación. Un hombre solar, como tal, es superior a todas las formas de manifestación energética, es energía solar encarnada. El falo y la vulva son los preciados instrumentos con los cuales escalamos la empinada montaña de la iniciación. Todo lo que no sea por el gran arcano implica perder el tiempo, soñar, vivir ilusiones. La única realidad existente es el sexo. Conforme transmutamos nuestra simiente divina con las prácticas sagradas del arcano solar, llega el tan anhelado momento en el que los átomos solares y lunares hacen contacto en el triveni, cerca del coxis, despertando así a la divina serpiente, quien bajo la sabia orientación y el impulso de un ángel atómico rompe la bolsa membranosa en la cual yacía prisionera y buscando su ascenso llega hasta la misma puerta de la columna vertebral, donde otro ángel terriblemente divino, utilizando la energía sexual transmutada, abre la puerta de un ingreso hacia adentro, hacia arriba. Ingresa y asciende victoriosa a la serpiente divina, la madre Kundalini. Esa puerta de ingreso nos permite llegar con la divina madre hasta las profundidades excelsas de nuestro horno ardiente. Nuestra columna vertebral tiene dos puertas. Una es la inferior por donde Kundalini inicia su ascenso y la otra es la puerta superior por donde descienden las terribles energías divinales de las jerarquías del fuego universal para realizar el trabajo de ascensión del fuego sagrado, cuando a costa de sus propios esfuerzos merecemos el ascenso de un cañón o una vértebra. El despertar del divino fuego o de la bendita Madre Kundalini es un acontecimiento grandioso, festejado por los iniciados y maestros. Ha nacido del vientre sacrosanto de la bendita Madre del mundo un nuevo hijo del fuego, un iniciado más en los misterios del fuego y de la luz en los misterios de la vida y el amor. Todas las iniciaciones de misterios mayores nos llevan a recorrer la montaña de fuego a través de constantes sufrimientos, dolores y múltiples renunciaciones, y nos convertimos en reyes y sacerdotes del fuego conforme el orden de Melquisedec. Pero todavía nos queda mucho, mucho camino por recorrer. Largo, muy largo es el camino, pero eso ya será relatado en otra ocasión. Si queremos convertirnos en señores del fuego, debemos vivir los valores de la transformación íntima, que son los mismos valores de la rosa y la cruz. Vida, muerte, amor, libertad, sabiduría. Hablamos concretamente y nos referimos al valor de la vida, en el que entra en juego, como no podía ser de otra manera, las prácticas de transmutación sexual. Hoy no se puede entender ningún trabajo serio, ningún trabajo espiritual, ningún trabajo serio de transformación interior si no utilizamos la energía sexual. Debemos de transmutar nuestra simiente, hacerla subir por los canales y de Pingala hasta el cerebro y posteriormente hasta el corazón. Justamente la transmutación sexual tiene tres modalidades. Una de ellas es la que vemos en pantalla, la transmutación unipolar. Posteriormente hablaremos de la segunda modalidad, que es la transmutación bipolar, y terminaremos hablando de la transmutación integral, que es justamente ya el secreto secretorum de todos los tiempos, lo que es el Saja Maituna o la magia sexual. Pero habíamos hablado de la transmutación unipolar inicialmente como el primer tipo de transmutación dirigido
a personas que todavía no tienen su pareja, hombres que todavía no tienen a su compañera o mujeres que no tienen todavía a su hombre para poder practicar. Esta práctica es sencilla y en la cual, mediante lo que es un mantra y la visualización, se hace ascender, volvemos a reiterar, lo que es la simiente sexual transmutada, haciendo ascender lo que es la energía crística o el mercurio de los filósofos o esa energía sexual ya transmutada hasta el cerebro y hasta el corazón, tal como vemos en esta imagen, por los canales de transmutación, por los nadis Ida y Pingala, y desemboca justamente en el corazón, que es donde se encuentra el Budatta, la chispa divinal o la conciencia. Recordemos que justamente el Budatta o la conciencia se alimenta de energía sexual transmutada. Para poder tener opciones de poder despertar, necesita justamente de la transmutación de la simiente sexual. Bien, el segundo tipo de transmutación es, tal como vemos en la imagen, la transmutación bipolar. Y ya vemos que sí que ya hay trabajo entre hombre y mujer, ya hay trabajo en el cual los dos, ya sea cogidos de las manos o espalda contra espalda o rodillas con rodillas, se produce un intercambio energético, pero no hay contacto sexual. Simplemente es la antesala de preparación para el tercer tipo de transmutación. Aquí cada miembro de la pareja, lo que realiza cada uno de ellos es su propia transmutación unipolar. Hablando ya del tercer tipo de transmutación, donde es el Saja Maituna, lo que es el arcano solar, lo que es la magia sexual, la alquimia sexual, Tantra Blanco, Vareta Yoga, son todos términos equivalentes. Ya sí que hay conexión sexual, pero no hay orgasmo ni eyaculación, sino una magnífica transmutación en la cual la simiente transmutada pues sube hasta el cerebro y es depositada en el corazón. Cada miembro de la pareja, cada pareja, lo que hace es su propia práctica de transmutación, pero donde ya hay conexión sexual y hay un magnífico intercambio energético. Bien, esto en cuanto al valor de la vida. Insisto, el valor de la vida obedece a lo que es el trabajo con nuestras aguas espermáticas, con lo que es la transmutación alquímica de energía sexual en estas tres modalidades. El valor de la muerte implica que la muerte del ego, lo que es la muerte mística. Obviamente somos presas del ego, estamos totalmente encadenados por el ego. Lo que se expresa a través de cada uno de nosotros, lo que se expresa a través del animal racional, es precisamente eso que es ego. Continuamente nos convertimos en expresiones del ego. Si queremos en principio cambiar esa situación, tenemos que realizar un control yoístico, un control de los yoes, es decir, impedir su manifestación. Y impedir su manifestación implica que el ego y los yoes se vayan debilitando progresivamente. Por supuesto, luego hay una fase muchísimo más avanzada en la cual cuando alguien, después de atravesar el sendero probatorio de las 9 iniciaciones de misterios menores, despierta conciencia, pues justamente cuando, después de haber despertado conciencia, existe la posibilidad de despertar Kundalini, como consecuencia de las prácticas de magia sexual de la pareja. Y si se despierta Kundalini después de haber despertado conciencia, entonces ya con el fuego sagrado de Kundalini, con nuestra espada Excalibur, es como podemos empezar a eliminar cada uno de los yoes. En nuestro canal de YouTube tenemos una conferencia dedicada precisamente a hablar de esta situación, de las distintas fases de lo que es la muerte mística y la aniquilación de cada uno de los yoes. Bien, hablaríamos ahora del valor de la libertad. Lo hemos atisbado a lo largo de la charla. El valor de la libertad implica ser conscientes. La mayoría de habitantes de este planeta viven en una hipnosis colectiva. No son conscientes, no somos conscientes. Vivimos en la más absoluta inconsciencia. Dormimos continuamente. La mente continuamente está generando imágenes, raciocinios, logicismos, miedos, inseguridades. Con la propia mente se nos proyectan a la mente imágenes del pasado, proyectan posibles imágenes del futuro, cuestiones que realmente en su conjunto constituyen eso que es el sueño. Si aprendemos realmente a vivir de instante en instante y a colocar un muro de contención del cual la mente no tenga ninguna injerencia en la conciencia, entonces empezaremos realmente a vivir una vida consciente de segundo en segundo. ¿Y cómo conseguimos eso? Pues trabajando con la atención consciente, viviendo lo que se denomina la práctica del IAU.
individualidad, acción, ubicación. Y esta práctica tiene dos columnas torales, el autorrecuerdo y la autoobservación. Por medio del autorrecuerdo nos autorrecordamos a nosotros mismos y nos preguntamos quiénes somos, pero no nos preguntamos quiénes somos con la razón, ni refiriéndonos a nuestro cuerpo físico, ni refiriéndonos a nuestra muy humana personalidad, sino sintiendo quiénes somos como conciencias. Hay que sentirse como conciencias. Paralelamente a esto, sin perder la noción de quiénes somos, ahora ya sí, con la autoobservación, con la atención consciente, extendemos nuestra atención hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, hacia nuestra acción. Y ya, siendo conscientes de quiénes somos y de lo que estamos haciendo, a su vez, de nuevo con la autoobservación, con la atención consciente, dirigimos nuestra atención consciente hacia el lugar en el que nos encontramos. De tal manera que siendo uno, dividimos nuestra atención en tres. Y si conseguimos realizar de manera continua esta práctica de segundo en segundo, realmente es como empezaremos a vivir una vida consciente. La práctica no es sencilla, nadie dice que lo sea, es una práctica complicada, pero si se me permite aludir a esa frase típica que todos conocemos, Roma no se hizo, el Imperio Romano no se hizo en 2 días, sino que costó cerca de 700 años. Con lo cual, la práctica debemos de empezar progresivamente de segundo en segundo, trascender la razón y vivir continuamente un IAUOM, vivir concretamente un autorrecuerdo y una autoobservación. Eso es el valor de la libertad. Intentar liberarnos de la injerencia de los yoes continuamente, trascendiendo su actividad e impidiendo la misma y siendo conscientes de segundo en segundo. Para terminar, tenemos el valor del amor y de la sabiduría. El valor del amor implica amar a nuestros prójimos más que a nosotros mismos. Para ello tenemos la posibilidad de darles lo más valioso que tenemos. Y lo más valioso que tenemos precisamente, ¿qué es? Pues la enseñanza de la Rosa Cruz. Enseñanza que, por supuesto, hemos recibido gratuitamente y gratuitamente es como debemos de extender a los demás. Nadie avanza en el terreno de la iniciación si acapara todo el conocimiento. Si acaparáramos todo el conocimiento, realmente seríamos egoístas y el conocimiento tenemos que compartirlo con nuestros semejantes. Lo que es la posibilidad de liberarnos, tenemos que compartirla con todas las personas que nos rodean, la acepten o no la acepten, pero por lo menos extender y divulgar la enseñanza. Y para terminar, tenemos el valor de la sabiduría. El valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre. Pero claro, estamos acostumbrados a hacer lo que es nuestra propia voluntad. Y es difícil hacer la voluntad del Padre estando en esta situación de entes auténticamente dormidos, de animalitos racionales auténticamente dormidos. Entonces, por decirlo así, la primera cuestión, la primera eh, eh, cuestión que nos exhorta a nuestro Padre es precisamente ese despertar de la conciencia. Mientras tanto, mientras despertamos, tenemos que aprender a sentir a nuestros divinos padres a nuestro lado, acudir a ellos para todas las prácticas y sentirles en todo momento junto a nosotros. Por supuesto, pedirles fuerza para continuar con la enseñanza, pedirles energía, pedirles ayuda para que nos ayuden a seguir este terrible camino. Entonces hemos hablado concretamente del valor de la vida, que es trabajar con la transmutación alquímica de energía sexual. El valor de la muerte, que habla de la muerte del ego. El valor de la libertad, que habla precisamente de aprender a ser conscientes. El valor del amor, que implica compartir con los demás la enseñanza. Y el valor de la sabiduría, que implica hacer la voluntad del Padre. Pues bien, en esencia, si vivimos estos 5 valores, indefectiblemente nos dirigimos hacia el despertar de la conciencia y hacia la liberación final para ingresar finalmente en la luz increada de lo absoluto. Por supuesto, durante el camino, si vivimos convenientemente la enseñanza, nos convertiremos en un señor del fuego para posteriormente seguir adelante, convertirnos o atravesar las iniciaciones de los misterios divinos de la luz, a atravesar y superar con éxito la montaña de resurrección y a atravesar con éxito la montaña de la ascensión para culminar lo que es la gran obra y, si así lo quiere el Padre, ingresar justamente en lo absoluto.